Quiero comenzar saludando de manera especial a nuestra primera invitada de la tarde de hoy, de este lunes 29. Es mi primera invitada del año porque es el primer programa que hago regresando de las vacaciones, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Presidenta, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, siempre es un gran gusto acompañarte y espero que vengas bien recargada de energía para un año que, como bien dice María Corina, pareciera que va a ser duro y empinado. Así es, presidenta, así es. Usted sabe que uno suele pensar que enero es el mes donde las cosas comienzan de a poco, donde el panorama informativo no se mueve. Caramba, no ha pasado más porque no ha alcanzado el tiempo. Ha sido un enero movido. Presidenta, ¿esperaba usted algo diferente de un régimen que usa la justicia como herramienta? No, yo creo que a muchos y quizás a la mayoría de quienes hemos estado cerca de esta complejísima y dura lucha que han librado los demócratas de Venezuela por recuperar su democracia, lo que ha pasado en las últimas horas con el descarrilamiento de la candidatura de María Corina Machado por parte del régimen no nos sorprende. Es más, lo habíamos advertido. Recuerdo que los expresidentes de Iberoamérica que nos hemos unido en torno a esta causa, en su momento hasta dirigimos algunas notas a la administración Biden, a representantes de la Unión Europea, advirtiéndoles de que una situación como esta se podía venir. Y más bien, lo que sí sorprende, ¿por qué no decirlo?, es esa mezcla de ingenuidad o bien de anteponer intereses de seguridad nacional a la defensa de la democracia en Venezuela, porque se le dieron concesiones al régimen en el marco de las negociaciones de Barbados, sin que el régimen hubiese de previo dado muestras claras y contundentes de que iba a respetar la palabra comprometida en esa negociación. Así que no me sorprende, tristemente se confirma una vez más que el objetivo último del régimen es perpetuarse en el poder. Usted señala dos cosas. Uno, que ustedes los expresidentes lo advirtieron muchas veces. Coincidí con buena parte de ustedes en uno o dos eventos internacionales el año pasado y nos ocupó este caso. Lo advirtieron. ¿Por qué Estados Unidos insiste no en su interés de que se negocie? Eso es válido. Todos queremos que la situación de Venezuela tenga un resultado en base a negociaciones. Pero ¿por qué siempre dar sin exigir? ¿Por qué siempre darle una carta blanca a Maduro sin que él dé señales absolutamente de nada? La política de los Estados Unidos en torno al caso de Venezuela ha sido sumamente errática y no solamente con esta administración. Se fueron 4 años de una administración Trump que se esperaba más en este tema, en donde la retórica superó por mucho las acciones efectivas. Y luego vino la administración de Biden con una política muy clara de defensa de la democracia. Eso nos generó muchísima esperanza. Pero sin duda alguna, los eventos en Ucrania y más recientemente en el Medio Oriente pusieron de nuevo los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos en materia energética sobre los principios de la defensa de la democracia. Las concesiones que se dieron no tienen explicación desde el punto de vista de que no hubo mayor cosa a cambio. Uno podría decir que con la liberación de presos, es cierto que eso tiene algún significado, pero también se le dio a Maduro uno de sus principales operadores para lo que viene. Pero las concesiones económicas, de verdad que cuesta muchísimo entenderlas, porque hasta ese momento no había habido ningún gesto, ninguna acción en que se pusiese a prueba la palabra del régimen de avanzar hacia un proceso de elecciones con condiciones suficientes para que la oposición participara. Entonces, sin esas muestras fehacientes de que iba a hacer cumplir su palabra, se le dieron concesiones
que bueno, pues simplemente hoy el régimen debe estarse riendo, no solamente, obviamente, de la candidez y de la mezcla de intereses más concretos de Estados Unidos, también de la Unión Europea, de la comunidad internacional, y hay que decirlo con claridad, también de algunos sectores de la oposición en Venezuela. Hay que decirlo con claridad. Y se le dio a Maduro, digamos, su requerimiento más importante, su joya más preciada, podemos calificarlo de distinta manera. Se le dio a Alex Saab, que hoy está muy tranquilo en Venezuela, que ni siquiera cumplió Maduro con una cuota que se le acercara a liberar a los presos políticos que hay en Venezuela. Como siempre, un gesto simbólico de liberar a algunos presos políticos que creo que no llegaron a 10 en su momento. Ni siquiera eso. La pregunta es, ¿Estados Unidos está consciente de ello? ¿Realmente puede revertir sanciones o va a seguir pensando que los negocios van sobre los principios? Bueno, te agrego para meter un poco más de fuego a la hoguera, y es que no solamente pues se liberaron, pues sí, un número determinado de presos, pero es que además inmediatamente empezaron a arrestar gente y a perseguir gente, Claro, entre ellos a quienes responsabilizaron de la organización, por ejemplo, de las primarias de la oposición en Venezuela, a claro. perseguir a los colaboradores de María Corina. Entonces sueltan unos para La arrestar puerta a otros. Y giratoria. entonces al final el balance es cero, ¿no? Ahora, estamos en un momento delicado en el que Estados Unidos ya se acerca o se avanza hacia las elecciones de noviembre de este año, y eso me parece que va a meter presión, y creo que va a meter presión en favor de hacer valer la palabra que empeñó este gobierno en relación con la lucha por la democracia en Venezuela. Y bueno, ¿cómo se puede expresar eso? Me parece que posiblemente van a revisar algunas de las concesiones que ya habían dado. Creo que se había hablado de un periodo de unos meses, ¿no? En donde se ponían esas sanciones a prueba. Yo no veo una prolongación de esas sanciones con la crítica que se va a venir de la opinión pública internacional y al interior de su país. Pero bueno, mientras tanto el régimen sigue ganando tiempo, que es en lo que verdaderamente resulta admirable la habilidad que ha adquirido. Usted lo ha dicho. Es admirable esa habilidad que tienen para ganar tiempo, porque nos guste o no, nos duela más o nos duela menos, siempre hasta ahora, por lo menos, lo han conseguido. Presidenta, usted menciona un elemento que va a ser muy importante en relación a los Estados Unidos, antes de entrar en reacciones internacionales que han sido importantes, y es la campaña electoral. Elecciones en el mes de noviembre. Los republicanos presionando porque aquellos que de una u otra manera han llevado quizás la bandera de algunos temas en Estados Unidos, como María Elvira Salazar, Marco Rubio, Díaz Balar, en fin, nombres que no son conocidos en las cotidianidades de la región, van a meter presión y Venezuela va a formar parte, una vez más, por lo que se ve venir, de la campaña política estadounidense. ¿Cree usted que va a ser así? Sí, no tengo la menor duda, particularmente en estados como la Florida, y recordemos que la Florida es un estado importante, sensible, Sí. de estos que definen votos del colegio electoral. Y en la Florida los temas que tienen que ver con nuestro hemisferio se viven de manera muy intensa, de manera que eso va a estar presente, y además yo creo que quienes somos ciudadanos de América Latina tenemos la obligación de que estos temas estén presentes, porque si bien hubo, como insisto, una fuerte apuesta del gobierno de Biden sobre los temas de democracia y Estado de Derecho, queremos que se sea consecuente con eso que se dijo. Pero además, no solamente es la inhabilitación de María Corina, es que están arrestando personas, es que también tienen inhabilitado a Capriles, es que además no resuelven con qué padrón electoral se va a trabajar. Pareciera que le van a negar el voto de esos 7 o más millones de venezolanos que han tenido que huir.
¿verdad? Es decir, ninguna condición, pero absolutamente ninguna de las que son básicas y esenciales para encaminarse hacia unas elecciones competitivas, balanceadas, justas, se ha cumplido en Venezuela. Entonces, ya no solamente es que se contradice ese principio de defensa de la democracia que Biden puso en su política internacional, sino que suena a una burla franca, clara y grotesca de las, digamos, en principio, buenas intenciones que hubiera podido tener la administración Biden. Claro. Y de esa burla a la que usted señala, se refirió hoy, por cierto, el expresidente Felipe Calderón. Las reacciones a lo que ha ocurrido en Venezuela con la inhabilitación de María Corina van desde personalidades como la suya, que ayer la leí en Twitter y fue cuando conversamos el pasado sábado, hasta gobiernos que se han pronunciado. Felipe Calderón, por ejemplo, decía esto, lo comparto con usted y con nuestros televidentes. En primer lugar, es un golpe autoritario, totalmente absurdo, cuando no solo se altera la voluntad popular, en este caso de los ciudadanos venezolanos, sino que incluso se frustra la mera posibilidad de que esa voluntad se exprese. Es decir, es peor que un fraude electoral. El no permitir a un candidato o candidata, en este caso a María Corina Machado, que participe, es el acto más antidemocrático que se pueda expresar en los tiempos corrientes. Y no afecta esta ilegalidad, esta arbitrariedad, este abuso solo a María Corina Machado. Es un agravio a toda venezolana y todo venezolano y afecta también, pienso yo, a todos los latinoamericanos. ¿Por qué razón? Porque está claramente conectada la conducta autoritaria, arbitraria, el atropello de Maduro sobre los venezolanos con la formación mayor o menor de autoritarismos en América Latina, en Nicaragua, por ejemplo, y desde luego ahora y por desgracia en México. Yo denuncio que este atropello contra María Corina Machado, es un atropello contra todos los latinoamericanos, contra todos los demócratas del mundo en general, y que debemos reaccionar fuertemente, no solo para protestar, sino para diseñar una estrategia que nos permita ponerle un hasta aquí al autoritarismo en América Latina. ¿Coincide, Presidenta, que es una afrenta a los latinoamericanos? Y hay que elaborar, dice el expresidente Calderón, hay que ir hacia una estrategia que nos permita ponerle fin. Pero llevamos años en esto y no hay una estrategia que funcione. Sí, para quienes tenemos ya años de estar acompañando al querido pueblo venezolano en estas aspiraciones de restitución de la democracia en su país, a veces nos alcanza el pesimismo, nos preguntamos, pero ¿qué más si se ha intentado prácticamente todo, ¿no? A mí me parece que aquí hay algo muy importante que yo quiero resaltar y por supuesto estoy de acuerdo con las palabras de mi estimable colega Felipe Calderón, pero aquí hay algo que yo quiero resaltar. He estado viendo, por supuesto, reacciones diversas y particularmente de distintos medios de comunicación, algunos que vienen más bien con una visión desde la izquierda, otros de la derecha, y pareciera que por parejo, todos sienten que de verdad ha habido un agravio a la palabra empeñada por parte de quienes negociaron. Entonces, creo que hay una buena oportunidad porque mientras por un lado tenemos que reconocer que María Corina, con una gran paciencia, con una gran sabiduría, con un gran estoicismo que yo creo que yo nunca habría tenido, se sometió a estas reglas. Algunos teníamos dudas de si ella debía hacer las gestiones oficiales institucionales en relación con su acreditación, ¿no? Y ella lo hizo. Entonces yo creo que aquí lo que estamos es viendo de manera muy clara que mientras la oposición cumplió a cabalidad con sus compromisos, es el gobierno el que está incumpliendo y le está dando de verdad una cachetada en la mejilla a quienes de alguna manera le dieron un voto de confianza en la palabra empeñada en la mesa de negociaciones. Entonces, a la larga hay una nueva oportunidad que se abre aquí para hacer un frente común
de todos los demócratas, no importa si algunos son más a la derecha o a la izquierda, de los demócratas de nuestra región, de fuera de nuestra región, para decir, basta ya. ¿Qué es lo que más pretenden? Si de verdad se les ha entregado todo lo que han solicitado, es hora de nuevo de recoger esas amarras, de volver a revisar esas sanciones, de hacer este frente común y que por supuesto en Venezuela la oposición cierre filas con María Corina. Si es que no ha habido una candidata o una persona del espectro político venezolano que haya sido más leal con los distintos candidatos que ha tenido la oposición. Coincido. Ahora es la obligación de ellos estar a la par de María Corina, porque en el fondo aquí se juega la última carta que tiene Venezuela. Así es, coincido con usted. Desde España, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, también se pronunció sobre esta inhabilitación reafirmada, por decirlo así, por el Tribunal Supremo. Escuchemos. Apoyo totalmente a María Corina Machado. Para mí no es una sorpresa porque estoy absolutamente convencido que todo lo que podía salir de los acuerdos de Barbados iban a ser totalmente frustrados para aquellos que tenían buena voluntad por el régimen de Maduro y por la dictadura de Maduro, pero todos tenemos la obligación de defender que existen unas elecciones libres en Venezuela, y yo desde luego defiendo que existen elecciones libres en Venezuela y defiendo que María Corina Machado debe ser candidata en esas elecciones. Por tanto, total apoyo a María Corina Machado, total apoyo a la celebración de unas elecciones libres en Venezuela. Ahora, Presidenta, hay gobiernos particulares, así como se han expresado unos, personalidades y gobiernos que han mostrado su apoyo a María Corina, son varios de ellos, y más adelante a nuestra teleaudiencia les digo exactamente cuáles. Hay gobiernos que no han dicho nada, aquellos que dicen o comentan de todo y que no han dicho absolutamente una palabra. El gobierno de Lula, por ejemplo, hicimos un gráfico de esto. Muchachos, si lo tienen, lo ponemos. El gobierno de Lula, por ejemplo, que no ha dicho absolutamente nada. El gobierno de Gustavo Petro o Luis Arce en Bolivia. El presidente Boric no ha hablado particularmente de esto, pero con él siempre digo que ha defendido los derechos humanos. Por ejemplo, estos, entre otros. Esto para mí son los más importantes y que no han dicho nada. ¿Por qué callan? Bueno, México también, ¿no? Que históricamente pues ha tenido una posición muy proactiva en nuestra región, en su política exterior también ha mantenido un silencio prolongado. Absolutamente. En la situación en Venezuela. Yo confío, por ejemplo, que en el caso de Chile estaremos recibiendo algún tipo de manifestación. No creo que la consistencia que ya ha demostrado el presidente Boric en materia de defensa, los derechos humanos y la democracia simplemente se interrumpa en este momento. Así que confiamos en que algo también venga desde Chile. En los otros países que citaste, a mí me da la impresión de que de alguna manera estaban en una situación de relativa comodidad, dado que existían los acuerdos de Barbados, ¿no? Y entonces mientras avanzaran las cosas en el marco de estos acuerdos no tenían la obligación de por qué pronunciarse. Uno podía decir, bueno, hay una cautela diplomática para no alterar el avance de los acuerdos, pero ahora que el régimen se ha quitado de nuevo la careta, pues claro, uno esperaría que ojalá hagan algunas gestiones ante el propio gobierno de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela los escucha a ellos, ¿no? Y esperaríamos un llamado de atención al incumplimiento de la palabra que ha tenido Maduro una vez más. Así es. Presidenta Chinchilla, gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros en este primer programa que hacemos en el 2024. Un año empinado, como usted misma señala. Mil gracias. Gracias.